Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, en este videoprograma quiero presentarles un tema muy importante y que ha estado en boca de todos. Porque ya es una crítica, quizás una situación que ya está llamando la atención dentro de los círculos, vamos a ponerlo así, de la élite, ¿no? Porque está llegando a situaciones verdaderamente ridículas, podríamos ponerlo. ¿Se acuerdan de un caso de un compañero, no? Bueno, ¿qué está pasando? Aquí, en la revista de The Economist, en la portada, ya nos ponen este púlpito lleno de flechas, ¿no? Son como 12 flechas que están ahí apuntando a un estrado donde se supone que debería de estar un político. Y habla sobre el pensamiento político, dice, la amenaza de la izquierda liberal. No subestimen el peligro de las políticas de identidad de izquierda. Vamos a ver por dónde va, porque ¿qué no es aquello que ellos buscaban para subvertir ideológicamente a las masas? Miren, algo ha ido muy mal con el liberalismo occidental. En el fondo, el liberalismo clásico cree que el progreso humano se logra mediante el debate y la reforma. La mejor manera de navegar por un cambio disruptivo en el mundo dividido es a través de su compromiso universal con la dignidad individual, los mercados abiertos y el gobierno limitado. Y sin embargo, una China resurgente se burla del liberalismo por ser egoísta, decadente e inestable. En casa, los populistas de la derecha e izquierda se enfurecen con el liberalismo por su supuesto elitismo y privilegio. Durante los últimos 250 años, el liberalismo clásico ha contribuido a lograr un progreso sin precedentes. No se desvanecerá en una bocanada de humo, pero está pasando por una prueba severa, tal como lo hizo hace un siglo, cuando los cánceres del bolchevismo y el fascismo comenzaron a corroer la Europa liberal desde adentro. Es hora de que los liberales comprendan a qué se enfrentan y se defiendan. Ojo, ya es esta llamada para defender a su postura, ¿no? Mira, en ningún lugar la lucha es más feroz que en los Estados Unidos, donde esta semana la Corte Suprema decidió no derogar una ley antiaborto draconiana y extraña. La amenaza más peligrosa en el hogar espiritual del liberalismo proviene de la derecha del expresidente, y los populistas denigran los edificios liberales como la ciencia y el imperio de la ley como fachada de un complot de Estado profundo contra el pueblo. Ellos subordinan los hechos y la razón a la emoción tribal. Aquí están hablando precisamente de esto, ¿no? Esta mente colectiva, esta mente colmena, este pensamiento único. O sea, mira, la perdurable falsedad de que se robaran las elecciones presidenciales en el 2020 apuntaba donde conducen estos impulsos. Si las personas no pueden resolver sus diferencias mediante el debate y las instituciones confiables, recurren a la fuerza. Y el ataque de la izquierda es más difícil de entender, en parte porque en Estados Unidos, entre comillas, liberal, ha llegado a incluir una izquierda verdaderamente no liberal. Describimos esta semana como un nuevo estilo de política se ha extendido recientemente desde los departamentos universitarios de la élite. Y a medida que los jóvenes graduados han aceptado trabajos en los medios de comunicación de lujo y en la política, los negocios y la educación han traído consigo el error de sentirse inseguros, entre comillas, y una agenda obsesionada con una visión estrecha de obtener justicia para grupos identitarios oprimidos. También han traído consigo tácticas para imponer la pureza ideológica, al no hacer plataformas a sus enemigos y cancelar a los aliados que han transgredido con ecos del Estado confesional que dominaba Europa antes de que el liberalismo clásico echara raíces a fines del siglo XVIII. Superficialmente, la izquierda antiliberal y los liberales clásicos, como The Economist, quieren muchas de las mismas cosas. Ambos creen que las personas deberían de poder prosperar independientemente de su sexualidad o de su raza. Comparten una sospecha de autoridad e interés arraigados. Creen en la conveniencia del cambio. Sin embargo, estos liberales clásicos y los progresistas antiliberales difícilmente podrían estar más en desacuerdo sobre cómo lograr estas cosas. Primeramente, para los liberales clásicos, la dirección precisa del progreso e incognoscible, y también debe de ser espontáneo y abajo hacia arriba, y de repente
de la separación de poderes, para que nadie, ningún tipo de grupo pueda ejercer un control duradero. Por el contrario, la izquierda y liberal puso su propio poder en el centro de las cosas, porque están seguros de que el progreso real es posible solamente después de haber visto por primera vez que se desmantelaban las jerarquías raciales, sexuales y de otro tipo. Y esta diferencia del método tiene profundas implicaciones. Los liberales clásicos creen que establecer condiciones iniciales justas y dejar que los eventos se desarrollen a través de la competencia, por ejemplo, eliminando los monopolios corporativos, abriendo gremios, reformando radicalmente impuestos y haciendo que la educación sea accesible con vales. Los progresistas ven el laissez-faire o el dejar hacer y el dejar pasar como un pretexto que utilizan los poderes interesados en crear para preservar el status quo. En cambio, creen en imponer, entre comillas, equidad, los resultados que consideran justos. Por ejemplo, Ibram X. Kenedy, que es un académico activista, afirma que cualquier política de daltonismo, incluidas las pruebas estandarizadas para los niños, es racista si terminan aumentando las diferencias raciales promedio, sin importar cuán esclarecidas sean las intenciones detrás de esto. El señor Kennedy tiene razón al creer en una política antirracial que funcione, pero su enfoque de trabuco corre el riesgo de negar a algunos niños desfavorecidos la ayuda que necesitan y a otros la oportunidad de realizar sus talentos. Los individuos, no solamente los grupos, deben de recibir un trato justo para que la sociedad prospere. Además, la sociedad tiene muchos objetivos. La gente se preocupa por el crecimiento económico, el bienestar, la delincuencia, el medio ambiente y la seguridad nacional. Y las políticas no se pueden juzgar simplemente por si avanza a un grupo en particular. Los liberales clásicos utilizan el debate para definir prioridades y compensaciones en una sociedad pluralista. Luego utilizan las elecciones para establecer un rumbo. La izquierda antiliberal cree que el mercado de las ideas está manipulado como todos los demás, lo que se disfraza de evidencia y de argumento. Dicen, es en realidad otra afirmación de poder puro por parte de la élite. Y ojo, los progresistas de la vieja escuela siguen siendo campeones de la libertad de expresión, pero los progresistas y liberales piensan que la equidad requiere del campo para que éste se incline contra los privilegiados y reaccionarios. Esto significa restringir su libertad de expresión, utilizando un sistema de castas de victimización en el que los que están en la cima deben de ceder ante los que tienen un mayor reclamo, a la justicia reestructurativa, y también implicar dar ejemplo a los supuestos reaccionarios, castigándolos cuando dicen algo que se toma para hacer sentir inseguro a algunos menos privilegiados. Los resultados son llamativos: cancelaciones y el quitarles las plataformas. Amigos, paréntesis acá, ¿no? Es como decía el que creó Wikipedia, por ejemplo. No, es que Wikipedia está tomada por esta izquierda liberal de cierta manera, en donde están transformándolo todo, lo que no parece ser políticamente correcto, lo van transformando, lo van borrando, lo van eliminando. ¿Y qué pasa ahora, amigos, con la cultura de la cancelación? En donde si algo parece ser que estás, no, eso es políticamente incorrecto. No, Pablo, ¿cómo te refieres a alguien en plural? Tienes que referirte a alguien con esto, ¿no? Bueno, los cancelan, les quitan las plataformas, los censuran, les quitan YouTube, les quitan su Twitter, se les quitan absolutamente todo, ¿no? Ojo, con todas estas contradicciones que hoy estamos viendo de parte de un medio de la élite, ¿verdad? Porque parece que el tiro le salió por la culata. Ojo, Milton Friedman dijo una vez que la sociedad que antepone la igualdad a la libertad no va a terminar sin ninguno. Él estaba en lo correcto. Los progresistas y liberales creen que tienen una plan para liberar a los grupos oprimidos. En realidad, la suya es una fórmula para la opresión de los individuos, y en esto no es muy diferente de los planes de la derecha populista. En sus diferentes formas, ambos extremos anteponen el poder al proceso, los fines a los medios y los intereses del grupo a la libertad del individuo. Amigos, ojo, porque justamente esto es lo que ya nos comentaba Jordan Peterson. ¿Se acuerdan hace 4 años?
cuando comenzó en su campus, precisamente en las clases y todo, tuvo un pleito, entre comillas, con otro profesor, un profesor trans, en el cual pues decía que cómo es posible que te atrevas a no llamarnos por el pronombre que nosotros querramos, ¿no? Allá están las leyes y demás. Bueno, se hicieron un sinfín de entrevistas, se hicieron un sinfín de debates donde quedó zanjado pues que tenía razón Jordan Peterson. Aquí ya lo están poniendo. ¿Qué pasa? Mira, los países dirigidos por los hombres fuertes que admiran los populistas, como Hungría bajo Víctor Orbán y Rusia bajo Vladimir Putin, muestran que el poder sin control es una mala base para el buen gobierno. Utopías como Cuba y Venezuela muestran que el fin no justifica los medios y en ninguna parte los individuos se ajustan voluntariamente a estos estereotipos raciales y económicos impuestos por el Estado. Cuando los populistas anteponen el partidismo a la verdad, sabotean el buen gobierno. Cuando los progresistas dividen a las personas en castas en competencia, vuelven a la nación contra sí misma. Ambos disminuyen las instituciones que resuelven el conflicto social, y de ahí que a menudo recurran a la coacción. Por mucho que les guste hablar de justicia, y si el liberalismo clásico es mucho mejor que las alternativas, ¿por qué están luchando en todo el mundo? Una razón es que los populistas y los progresistas se retroalimentan patológicamente. El odio que cada bando siente por el otro enciende a sus propios partidarios, en beneficio de ambos. Criticar los excesos de su propia tribu parece una traición. Y en estas condiciones, el debate liberal carece de oxígeno. Basta con mirar a Gran Bretaña, donde la política de los últimos años fue consumida por los dispuestos entre los partidos del Brexit Troy, intransigentes, y el Partido Laborista bajo Jeremy Corbyn. Estos aspectos del liberalismo van en contra de la naturaleza humana y requiere que defiendan el derecho a hablar de sus oponentes, incluso cuando sepan que están equivocados. Debes estar dispuesto a cuestionar tus creencias más profundas. Las empresas no deben protegerse de los vendavales de la destrucción creativa. Sus seres queridos deben de avanzar únicamente en sus méritos, incluso si todos sus instintos van a infringir las reglas por ellos. Debes aceptar la victoria de tus enemigos en las urnas, incluso si crees que arruinarán el país. Ojo, amigos, porque todo lo que nos están poniendo aquí, creo que todo el planeta entero está pasando por esto. Derechas, izquierdas, supuestos liberales, supuestos conservadores, supuestos todo, ¿no? ¿Quiénes aceptan la derrota en las urnas? ¿Quiénes aceptan la idea del otro, no? En resumen, es un trabajo duro de ser un auténtico liberal. Después del colapso de la Unión Soviética, cuando su último rival ideológico pareció desmoronarse, las élites arrogantes perdieron contacto con la humanidad y las dudas del liberalismo cayeron en el hábito de creer que siempre tenían la razón. Diseñaron la meritocracia de Estados Unidos para favorecer a personas como ellos. Después de la crisis financiera, supervisaron una economía que creció demasiadamente lento para que la gente se sintiera próspera. Lejos de tratar de criticar a los blancos de la clase trabajadora con dignidad, se burlaron de su supuesta falta de sofisticación. Esta complacencia ha permitido a los oponentes culpar precisamente al liberalismo de las imperfecciones duraderas, y debido al tratamiento de la raza en los Estados Unidos, insistir en que todo el país estaba podrido desde el principio. Ante la persistente desigualdad y este racismo, los liberales clásicos pueden recordarle a la gente que el cambio lleva tiempo, pero Washington está quebrado. China se está adelantando. La gente está inquieta. Una falta de convicción liberal. La máxima complacencia sería que los liberales clásicos subestimaran la amenaza y demasiados liberales de derecha se inclinan a elegir un matrimonio de conveniencia descarado con los populistas. Demasiados liberales de izquierda se centran en cómo ellos también quieren justicia social. Se consuelan con la idea del antiliberalismo más intolerante pertenece a una franja. No se preocupe, dicen. La intolerancia es parte del mecanismo de cambio. Al centrarse en la injusticia, cambian el terreno central. ¿Le suena algo Joe Biden?
¿Les suena algo lo que está pasando en Estados Unidos? Estos cambios en las políticas educativas, esta situación, ¿no?, que está sucediendo siempre, en todo momento, el que le quitan la plataforma a alguien, en el que cancelan a un actor o cualquiera que ose, pues, ir en contra de algo que suene un poco diferente a la justicia social. Termina, sin embargo, es precisamente contrarrestando las fuerzas que impulsan a los extremos, que los liberales clásicos evitan que los extremos se fortalezcan. Al aplicar principios liberales, ayudan a resolver los muchos problemas de la sociedad sin que nadie recurra a la coacción. Solo los liberales aprecian la diversidad en todas sus formas y saben cómo convertirla en una fortaleza. Solo ellos pueden tratar con equidad todo, desde la educación hasta la planificación y la política exterior, para liberar las energías creativas de las personas. Los liberales clásicos deben de redescubrir su espíritu de lucha, deben enfrentarse a los matones y canceladores. El liberalismo sigue siendo el mejor motor para un progreso equitativo. Los liberales deben de tener el coraje de decirlo. Entonces, amigos, aquí prácticamente ya se están dando cuenta que les salió el tiro por la culata y que los extremos están ganando la batalla. Interesante, ¿verdad? Interesante lo que nos pone la revista de The Economist esta semana. Una situación en donde prácticamente se les están saliendo de las manos aquello que habían puesto como su carta alta. Quizás se equivocaron, pero verdaderamente, ¿qué es este liberal clásico al que ellos están haciendo referencia? ¿Quién verdaderamente caería, pues, en esto hoy en día, no? Para la Granja Humana MX, se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos, amigos. Muchas gracias a los que estuvieron presentes aquí comentando, muchas gracias a los que me dejaron un like. Si les gustó el video programa, nada más, si les gustó, déjenme uno para saber que estoy haciendo bien las cosas. Muchas gracias a los que me apoyan con un super chat, a aquellos que hacen que este proyecto independiente pueda continuar, mis Patreons, mis mecenas, los que me dejan un super thanks. Y bueno, si estás en la posibilidad, nada más, aquí puedes unirte como miembro del canal. Muchas gracias a todos, nos vemos hasta la próxima. Para la Granja Humana MX se despide Pablo, hasta luego.